Así que nuestro liderazgo es espiritual, no es natural, no es terrenal. Así que no es suficiente con conseguir alguna metodología humana, con usar solo nuestros talentos. De manera innata, el ser humano es un líder. A eso es que se le llama liderazgo natural. Pero Dios nos ha llamado para ser líderes del reino, de su reino. Y para ello nos decía el Señor a través de la enseñanza que necesitamos liderar nuestra relación con Dios. Amén. Que su presencia es indispensable. Que necesitamos la oración, que necesitamos el estudio de la palabra, que necesitamos ser portadores de su gloria, de su presencia. Hoy vamos a mirar, mis hermanos, este tema, los modelos bíblicos de liderazgo. Modelos bíblicos de liderazgo. Vamos al texto, por favor. Es un texto muy bonito que lo hemos traído en esta versión, Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, verso 7. ¿Qué dice? Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Bonito ese texto, ¿cierto? Es necesario que lo repitamos para que le tomemos el sentido. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. No olviden, mis hermanos, que nosotros tenemos diferentes influenciadores. Qué bonito que el pastor Pedro Torres habló mucho de ello. Tenemos influenciadores que son diferentes a los del mundo. No quiere decir, y es bueno aclarar esto, no quiere decir que no haya a veces influencia del mundo terrenal que no sea importante. Claro que sí, en algún momento habrá un padre, una madre, que será una influencia importante, positiva. En algún momento habrá un maestro, habrá otro familiar, un amigo, un compañero del trabajo que pueda ejercer una influencia que a nosotros nos ayude para lograr cosas importantes. Entonces no es que estemos despreciando todo lo que se puede dar a nivel general, pero nosotros tenemos unos ejemplos muy bien marcados, determinados directamente por Dios, especialmente a través de la palabra. Y por eso ese texto que yo les he traído, porque allí al final dice, piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Entonces estos personajes de la Biblia que vamos a abordar hoy se convierten en ese resplandor, en esa imagen de la gloria de Dios para nuestro servicio, para nuestro liderazgo. El Señor lo que está diciendo es, ustedes vivan como ellos, hagan como ellos, en la fe, porque ahí dice, pues ellos confiaron siempre en Dios. Ellos trajeron, anunciaron el mensaje de Dios. Por eso uno no debe de seguir a una persona simplemente porque sea famoso.
famosa porque sea agradable o porque tenga mucho dinero o sea famoso. Y qué bueno que esto lo escuchen y lo asimilen bien nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. No estamos llamados a seguir el ejemplo simplemente porque una persona sea famosa, porque tenga mucho dinero, porque tenga muchos seguidores, ¿no? Porque tiene cientos o millones de seguidores, es que es el influencer más conocido del medio y salen portadas de revistas y todo mundo habla de él y está ganando millones de pesos. No, hermano, nosotros seguimos el ejemplo de aquellos que viven para Dios. No todos dijeron amén. Nosotros seguimos el ejemplo de aquellos que tienen una fe genuina en Dios, que viven en el temor de Dios, que anuncian el mensaje de Dios, que viven la fe de Dios y que son dignos de imitar. Tienen un ejemplo, hermano, maravilloso. Así que yo creo que nosotros, es bueno que nosotros pensemos seriamente en esto. Hay una introducción allí, en la siguiente diapositiva, que quiero compartir con todos ustedes. Como líder cristiano, puedo aprender lecciones valiosas y únicas de varios personajes bíblicos. Hoy vamos a mirar 8, lo que yo les propongo es vamos rápido a mirar 8 personajes que con su liderazgo desempeñaron un papel importante en la conducción del pueblo de Israel, en la iglesia primitiva y la promoción del evangelio. Qué bueno, mis hermanos, yo les propongo, no lo tengo aquí en la presentación ni en mis memorias, pero yo quiero proponerles, y especialmente volvemos a los niños. Qué bueno que los niños pusieran hoy cuidado a la enseñanza, porque tengo cosas para ustedes. Escuchen bien, qué bueno proponerle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que tomen un personaje de la Biblia para hacerlo de alguna manera su inspiración, su personaje. Porque para mí ha sido muy importante. Si usted me pregunta a mí cuál es su personaje, yo tengo un personaje en el Antiguo Testamento y tengo uno en el Nuevo. Hay muchos que me gustan, de los que vamos a hablar hoy me gustan todos, pero hay uno en el Antiguo Testamento con el que me identifico, el que más me impacta, el que más ejerce influencia sobre mí, me inspira, y es David. Ese es mi personaje en el Antiguo Testamento, David. Y repito, hay personajes impresionantes en el Antiguo Testamento. Si nos pusiéramos a hablar de Elías, wow. Si habláramos de José, tal vez en el tema de la integridad no hay otro como José en el Antiguo Testamento. Daniel, los 3 jóvenes en Babilonia, ¿no? Abraham con el tema de la fe. Pero mi personaje es David. Es el personaje más humano. Es el personaje para mí con un conocimiento muy profundo de lo que es Dios. Un personaje de adoración, un tremendo líder, un tremendo músico. Ese es mi personaje en el Antiguo Testamento. Escoge tú, adolescente, joven,
Siempre es bueno, hermano, para no caer en el error de escoger personajes que en este tiempo o en la historia que dejan mucho que desear y que no tienen que ver mucho con Dios. En el Nuevo Testamento, mi personaje, y creo que el de muchos en el Nuevo Testamento, es Pablo, Saulo de Tarso, Pablo. Pero otro puede decir Pedro, Juan, tremendos hombres de Dios. Otro puede decir Timoteo, el líder de la nueva generación en Hechos y en las epístolas, Tito. Entonces, mis hermanos, qué bueno, esa propuesta se las dejo ahí. Hoy que vamos a hablar de modelos y personajes. Y que escogiendo un personaje, yo lo lea, yo estudie sobre él. Si hay de pronto algunas películas sobre él, las pueda ver también. Y meterme en qué creían ellos, qué era lo más fuerte de ellos, cómo se manifestó Dios en ellos, cuál fue el factor que los llevó a que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas. Gloria al Señor. Vamos entonces a empezar. Y empecemos con el mío. David. Estamos hablando de modelos de liderazgo. Modelos de liderazgo. Entonces, ¿qué proponemos aquí? Lea conmigo. David. A ver, todos leyendo. David. Gloria a Dios. David, un líder conforme al corazón de Dios. Ese es como el sello de su vida, de su experiencia con Dios. Ese es de alguna manera el legado que le dejó a su generación, y creo que a todos nosotros. David, un líder, un hombre conforme al corazón de Dios. En la Biblia no encontramos muchos hombres que se hayan ganado ese título. Yo en la Biblia, en mi estudio, solo he encontrado dos, porque Dios también habló de Samuel como conforme a su corazón. Si usted lo lee en Primera de Samuel, creo que eso está a finales del capítulo 2, dice: voy a suscitarme, voy a levantar, voy a elegir a un hombre que ande conforme a mi corazón. Y está hablando de Samuel. Pero el que más conocemos, porque el Señor hizo gran énfasis en eso, es a David. David, el rey David, el dulce cantor de Israel, el rey más amado de Israel, el rey David. De alguna manera también parte de la genealogía de Jesucristo. Por eso a Jesucristo se le llama el hijo de David. David, conforme al corazón de Dios. Y eso tiene que ver con lo que les puse allí, que Dios sea el centro de tu vida. Que Dios sea el centro de tu vida. A veces uno se pregunta, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? Porque cuando nosotros vemos a David, no nos encontramos con un hombre perfecto. Dios mismo se encargó de dejar en la Biblia escrito que David cometió muchos errores. Incluso habla de sus grandes pecados, de su adulterio, de su
participación intelectual en un asesinato, en un crimen, de su fallo al censar el pueblo, de su fracaso como padre, de cómo su familia se convirtió en algún momento en un caos. Entonces mire que cuando uno mira eso, uno puede tratar como de confundirse. Como un hombre que comete esos pecados, que comete esos errores, que no es un ejemplo en cuanto a padre, entendiendo, mis hermanos, que la mayoría de los grandes hombres en el Antiguo Testamento fracasaron como padres. Elí fracasó como padre. Y hay otros, y entre esos David fracasó como padre. Entonces, ¿por qué se le llama el hombre conforme al corazón de Dios? Yo quisiera escuchar unas dos opiniones y voy a bajar a ver quién me ayuda. ¿Por qué a David Dios termina llamándolo el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién quisiera participar? Gloria a Dios. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Aquí hay una valiente, gloria a Dios. Hermano, porque a pesar de que él cometía errores, él apegaba su corazón a Jesucristo, a Dios, para que le ayudara a salir del pecado y a estar otra vez con él. Siempre apegado a Dios, para que lo ayudara a salir adelante. ¿Ibas a decir algo, mi líder? Fue sincero con Dios. Fue sincero con Dios, a pesar de sus errores. Porque somos seres humanos. ¿Alguien por aquí le gustaría participar? ¿Por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué crees tú? A ver, tú que participas, es tremendo. Muy bien, gloria a Dios. A ver, piénsalo bien. ¿Por qué David es conforme al corazón de Dios? ¿Por qué crees? Porque aunque cometiera errores, él aún así seguía firme con el Señor. Oiga, porque aunque cometía errores, él seguía firme con el Señor. Amén. Gracias, hijo. Muy bien. Gloria a Dios. Aquí puse a correr al de la cámara. Conforme al corazón de Dios. Bueno, ahí está el texto que les había dicho, menos mal que estaba ahí escrito, el de Samuel. Allí también habla. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Lo que los hermanos han dicho está muy acertado. Era un hombre que amaba las cosas de Dios, la presencia de Dios. Creo que en eso es muy parecido a Jacob, porque Jacob también amaba las cosas de Dios. Mire que Dios no está buscando, y qué bueno decirlo esta noche también por los amigos, Dios no anda buscando gente perfecta. Dios sabe. El Salmo dice, Él se acuerda de que somos polvo. Por eso Él es misericordioso con nosotros. No nos paga conforme a nuestras obras, porque tendría que condenarnos a todos. Pero Dios sí mira qué clase de apego, como decía la hermana, qué bonita esa palabra, qué clase de apego tenemos por Dios, por su presencia. Y eso es lo que debe caracterizar a un líder. Un líder como David debe amar la presencia de Dios. Esa debe de ser su meta, sus objetivos,
su anhelo, el deseo de su corazón es la presencia de Dios. Mire que cuando David pecaba, él lo único que le preocupaba era perder la presencia de Dios. Salmo 51, no me eches, aleluya, de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Y si usted lee los salmos, usted encuentra a un hombre que dice: yo amo tu presencia, yo estoy apegado a ti, mi alma está apegada a ti, yo quiero ver tu gloria. Ese Salmo 63 para mí es de los mejores de David. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Gloria al Señor. Y más adelante dice: mi alma está apegada a ti. Gloria al Señor. Vea, el verdadero líder de Dios es uno que ama la presencia de Dios, ama la casa de Dios, ama la adoración a Dios, porque él entiende que es así como se sostiene una verdadera relación con Dios. Entonces, ese es el líder conforme al corazón de Dios. Si comete errores, puede llegar a pecar, porque todos pecamos. A mí me sorprende que Juan dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Y él hubiese podido terminar ahí, ya, punto final. Se ha escrito es para que ustedes no pequen. Pero luego Juan dice: pero si alguno hubiera cometido pecado. O sea que siempre hay la posibilidad del pecado, hay la tendencia, hay el peligro de cometer errores, de pecar. Pero el hombre conforme al corazón de Dios, como lo dijo el hermano, es sincero con Dios. Busca a Dios. Eso lo aprendió David. David aprendió que no importa lo que haya sucedido en nuestra vida, hay que volverse a Dios con un corazón contrito y humillado. Y ese es el verdadero líder de Dios. Cuando comete un error, cuando peca, hermano, rapidito, hay que tirarse al piso, al Señor, y hablar con Dios y pedir perdón. Hay que ser sincero y pedir la ayuda del Señor. Amén. Para el verdadero líder de Dios no hay tal cosa que se quede ahí después de haber pecado disfrutando de su pecado. No. El verdadero líder de Dios llora ante la presencia del Señor por su pecado. Se aflige. Aleluya. Los ancianos pastores enseñaban esto: si usted peca y se siente mal, ese es el sentimiento correcto. Si usted peca y usted no reacciona, usted no le viene tristeza, no le viene dolor, entonces usted está muy alejado de las cosas de Dios, de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre les enseño a los hermanos cuando hablamos de doctrina, de salvación, y les pongo un ejemplo que nos ayuda mucho. Una persona limpia, pulcra, no es que nunca se ensucia, no es que nunca se empolva, no es que nunca se ve embarrada.
La persona limpia es aquella que cuando siente que se ha ensuciado, siente que tiene mucho polvo, que ha sudado, inmediatamente busca limpiarse, bañarse, volver, eliminar de su vida toda impureza, toda suciedad. Lo mismo pasa en Dios, hermano. El hombre santo, la mujer santa, los limpios delante de la presencia del Señor, no es que nunca se untan de cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces es parte casi que de la vida cotidiana, lo que escuchas, lo que ves y tantas cosas que pueden venir a nuestra vida. Pero la persona que es limpia delante de la presencia del Señor tiene el cuidado de que se me pegó algo, hay poder en el nombre de Jesús. Cúbreme con tu sangre, Señor, límpiame más y más de mi maldad. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sea usted, seamos todos líderes y servidores conforme al corazón de Dios. Amemos su presencia, amemos su casa, amemos la sinceridad, no nos dejemos vencer por nuestros errores o falencias. El único perfecto es Dios. Yo ando en el camino de la perfección, pero el que me va a perfeccionar hasta el día de su venida es Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Siguiente. Ahora vamos con el personaje mío del Nuevo Testamento, Pablo. Fue un líder con una visión celestial. Visión. Creer en algo más grande que tú. Hermano, esa frase parece sencilla, pero es una frase que te puede llevar a un nivel extraordinario. Creer en algo más grande que tú. Una visión celestial. ¿Sabe que Pablo le explica al rey Agripa? Creo que ahí está, Hechos 13:47. Gloria al Señor. Te he designado como luz para los gentiles, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Pero hay una parte donde él da testimonio y le dice al rey Agripa, le dice: yo no pude o no puedo ser rebelde a la visión celestial. O sea, lo que él está diciendo y en todo su testimonio es: yo andaba detrás de mis propios planes, yo andaba tratando de alcanzar títulos académicos, títulos administrativos, y logré muchas cosas, pero un día Dios se me atravesó en el camino. Gloria a Dios. Y Él me dio una nueva visión. Estamos hablando de liderazgo y servicio a Dios. El servidor de Dios recibe una nueva visión. Ya él está claro, está convencido que no puede seguir ocupado solo en sus cosas, solo en alcanzar sus títulos académicos, sus posiciones administrativas, el dinero que quiere atesorar, riqueza si es posible, hacerse grande y famoso a nivel del deporte, al nivel artístico, a nivel empresarial o como sea. Ahora Dios lo lleva a tener una visión diferente, y es una visión
trascendental. O sea, Dios viene a nuestras vidas cuando comenzamos a liderar, a servir, a mostrarnos que hay mucho más que Dios quiere hacer con nosotros. Que aquello en lo que hemos estado ocupados por mucho tiempo. Entonces, a eso es lo que le llamamos visión celestial. Creer en algo más grande que nosotros mismos. Vea, mi hermano, si usted y yo queremos servirle a Dios, trabajar para Dios, nosotros vamos a ser metidos en cosas más grandes que nosotros mismos. Porque las cosas de Dios son inmensas, son grandiosas. Aleluya. Que tienen que ver con liberación, tienen que ver con salvación, tienen que ver con restauración, hermano, de vidas, de familias, de ciudades, de naciones. Que tienen que ver finalmente con temas escatológicos que ahora están tan de moda. Pero la palabra del Señor los ha enseñado desde siglos atrás. Pero ahora la gente está cayendo en cuenta. Nunca antes se había hablado tanto de las señales del fin. Nunca, hermanos, se había hablado tanto de la profecía de los mayas, de Nostradamus, del Apocalipsis. La gente ahora ya no encuentra extraño escuchar sobre acontecimientos escatológicos, apocalípticos, de tinte apocalíptico. Y ese es un término bíblico, hermano. Entonces, Dios nos mete en eso, en la instauración del reino de Dios aquí en la tierra, en el cumplimiento de los tiempos, y Dios quiere que nosotros seamos líderes y servidores en ese contexto. Entonces, una visión celestial, hermanos, se hace necesario tener una visión amplia de las cosas de Dios, del plan de Dios, de los propósitos de Dios. A veces somos ignorantes. Yo sé que suena fuerte esa frase, pero ignorante es el que desconoce. A veces hay mucha ignorancia en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto al plan de Dios, a lo profético. Nosotros a veces nos negamos al tema de lo profético, de lo escatológico, de lo apocalíptico. Pero ahí tenemos, hermano, por lo menos 2 libros. Está el libro de Daniel, está el libro de Apocalipsis. Hay libros proféticos en el Antiguo Testamento. Hay profecías que se están cumpliendo, ya casi todas están cumplidas. Pero nosotros no podemos vivir, hermano, con una visión solo terrenal, cieguitos a las cosas de Dios, y suceden todas las cosas que suceden en el mundo y no nos ubicamos, no identificamos que todo es cumplimiento de la palabra, que Dios está, hermano, llevándonos hacia el desenlace. Y no podemos seguir así, hermano. Nosotros necesitamos tener claro que todo esto lo está guiando Dios, que eso de el nuevo orden mundial y de la plataforma de lanzamiento para el anticristo, todo eso se está cumpliendo. Lo de la marca de la gran bestia, y eso no es para llenarnos de miedo. Qué bueno que Dios me da la oportunidad de hablarles esto.
No es para que nos llenemos de miedo, no es para que nos volvamos paranoicos, y mucho menos en lo espiritual. Es para que, hermano, nos aferremos más a nuestra fe y para que le demos gracias a Dios porque todo se está cumpliendo. Gloria a Dios. Así que si esa parte se cumple, también se va a cumplir la otra. Eso quiere decir que el Señor vendrá por su iglesia y que eso está cerca y que Dios va a instaurar el reino milenial. Amén. Porque no se puede creer solo en la parte negativa, como yo he enseñado, en la parte oscura de la profecía, sino que también hay que ponerse en la parte iluminada de la profecía. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo una enseñanza donde hablo de eso mucho. A veces nos quedamos solo en la partecita que dice, hermano Gabriel, y el amor de muchos se enfriará. Y la gente se mete ahí, no, claro, esto va a ser duro, todo el mundo se está enfriando y se perdió el primer amor y uy, que el Señor nos ayude porque esto va a ser muy difícil. Y yo ya he escuchado a varios, por eso es que nosotros no vamos a tener hijos, porque uy, esta situación tan difícil. Y resulta que no se van al resto de la palabra. Empezando por qué, como lo enseño yo en esa predicación, que no dice que el amor de todos. Empecemos por ahí, hermanos. No dice que el amor de todos se enfriará, porque ahí sí, hermano, estaríamos acabados. Sí, empaque y vámonos, esa es la frase. Dice el amor de muchos. Pero eso quiere decir que hay un remanente, que hay un grupo, que aunque esos muchos se enfrían, ellos siguen ardiendo en el amor de Dios, en la gloria de Dios. Ese eres tú, ese soy yo, ojalá. Gloria a Dios, propónganse. Yo no voy a ser de los que se enfrían. Yo voy a seguir fervoroso en la presencia del Señor. Y luego el texto dice, ahí inmediatamente, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes lo van a predicar? ¿Los fríos? Gloria a Dios. Entonces, hermano, vienen cosas durísimas, pero también vienen cosas gloriosas. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Así que son esas cosas gloriosas. Yo quiero acercarme hoy, Señor, acércanos cada día más a esas cosas gloriosas. Aleluya, al avivamiento, a la predicación, al arrebatamiento de la iglesia. Porque ahí es donde vamos a estar nosotros. Aleluya. Yo siento la unción del Espíritu Santo aquí, hermano. Porque no estamos esperando al anticristo. Yo no estoy esperando al anticristo que se manifieste cuando quiera y cuando pueda. Yo estoy esperando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya, al que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama eso? Una visión celestial, una visión espiritual. El que tiene esa visión en Dios no tiene miedo, no sufre de sobresaltos, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de mi Dios no pasarán. Aleluya. Lo que se tiene que cumplir, que se cumpla. Aleluya. Bueno, dejemos hasta allí ese tema. La siguiente diapositiva. Nehemías, un líder de fidelidad. Usa el potencial que Dios ha puesto en ti en el momento que se requiera. Nehemías 2, versos 4 y 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Aleluya, qué linda resolución. Yo la reedificaré. No olvide que Nehemías era un copero. Él no era un ingeniero. Él no era un obrero. Él no era un constructor. Pero él dice, si tengo la gracia, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, yo la voy a reconstruir. Y tomó ese liderazgo. Pero Nehemías habla de fidelidad. ¿Por qué? Porque él pudo haberse quedado en el palacio. Porque legalmente, humanamente, no había nada que lo obligaba, como no lo hay con nosotros. A ti nadie te obliga a servir, a ti nadie te obliga a liderar. Pero yo diría que esta fidelidad tiene que ver con una fidelidad muy especial, y es fidelidad a la carga que Dios pone en nuestros corazones. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Es ese líder, ese servidor que dice, me duelen los niños. Me trasnochan los niños de pensar en su futuro, de pensar en su educación cristiana. Y entonces ahí tenemos a un buen maestro, a un buen líder para escuela dominical. Está el otro hermano que dice, me duelen las almas. Casi que puedo ver como el fuego del infierno arde debajo de sus pies. Ahí tenemos un gran líder de evangelismo. La hermana que dice, tengo una carga por los hogares que me impulsa, que dobla mis rodillas para clamar e interceder a Dios por los hogares. Ahí tenemos una dama Dorca o rey de familia. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero ese es el líder, ese servidor que no se puede negar. Por eso hablamos de fidelidad, que no se queda callado. Nehemías no se quedó callado.
Tuvo que hablar, es que tengo una carga por mi ciudad, por mi nación. Vea, cuando hay alguien que agarra una carga por un país, ahí tenemos un misionero. Y créame que Dios se mueve de esa manera. Hermano, vea, el misionero que vino aquí a Colombia no conocía Colombia, pero Dios se lo mostró. Primero le habló Colombia, Colombia. Él investigó, miró en el mapa dónde quedaba Colombia y fue abrazado por una visión, por un ardor en su alma. Yo tengo que ir a Colombia, ¿pero a qué? Un canadiense, ¿a qué iba a venir a Colombia? A predicar el mensaje del nombre, a edificar una iglesia. Hermano, vea lo que es la fidelidad a una visión. Todos ustedes han escuchado, hermano, han escuchado de Stanford Johnson. ¿Cuántos han escuchado de Stanford Johnson? Levánteme la mano. Stanford Johnson fue uno de los misioneros que vino aquí a Colombia en los inicios de la obra aquí en Colombia. Y él estaba muy enfermo, muy enfermo. No había ni un solo convertido. Les habían dicho que regresaran. Y él no se quiso ir, a pesar de que estaba enfermo. Stanford Johnson era el hombre que se subía al Cerro de las Tres Cruces a orar. Y desde allá miraba la ciudad y lloraba y gemía ante la presencia del Señor. Y Dios le dio esa visión, hablando de visión celestial. Él dice que vio llamas de fuego que corrían por todo Cali y por todo el valle. Y cuando Dios le mostró eso, le dijo a la organización que lo había enviado: no se vayan de Colombia, por favor. Dios va a derramar un avivamiento en Colombia. ¡Aleluya! Va a haber un derramamiento del Espíritu. Hermano, y así sucedió. Fidelidad a la carga, fidelidad a la misión. Necesitamos líderes no tanto con cargo, sino con carga. Hay líderes sin carga y hay otros que parece que no son líderes y tienen la carga. Así que si Dios te llama para servir, si Dios te llama para liderar, hermano, agarra la carga. No solo el título, no solo el cargo, sino también la carga, la responsabilidad por lo que te han encomendado. Aleluya, apasionate primeramente por Dios, apasionate por esos niños, por esos jóvenes, por esas Dorcas, por esas almas. Y Dios te va a usar de una manera poderosa. Siguiente, Josué. Aquí voy a ir más rápido porque el tiempo se me fue. Josué, un líder preparado para la misión. Creo que empató de la mejor manera aquí estos dos personajes, Nehemías y Josué. Escuche esto. Un líder preparado. Aleluya. Un líder preparado. Mire lo que dice esa frase: se escoge al mejor para la tarea. Josué 1:6, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Aquí hay dos cosas. Lo primero, hermanos, y eso lo hemos promovido bastante, y es que Dios no llama al capacitado,
sino que capacita al que llama. Sí, eso lo sabemos, lo hemos estudiado, es verdad, es verdad. Ahí está parte de la respuesta de la pregunta: ¿a quién escoge Dios para que le sirva? Entonces Dios no mira tanto que la persona esté capacitada, pero sí que la persona tenga la disposición para aprender, para ser capacitada. Pero hay algo muy cierto, mis hermanos, es que cuando hablamos de preparación, no hablamos solo de capacidad. Hablamos de algo integral. Cuando Dios le da una misión a una persona, esa persona debe de estar preparada para recibir esa misión. O sea, es una persona que no anda por ahí desubicada. David se acuerda del mensaje heme aquí. ¿Te acuerdas? Heme aquí. Porque, hermano, ese mensaje le pregunto a David porque David dice que en ese momento como que Dios le habló de una manera especial, o que yo había escogido ese mensaje para él. Hace unos años, él todavía no había salido al ministerio. Pero mis hermanos, yo encontré que en esas dos palabras hay una enseñanza tan grande. Ese heme aquí, envíame a mí. Hermano, en resumen, los desubicados nunca recibirán el encargo de la misión de Dios, porque no están preparados. No están preparados. Por eso el profeta Isaías decía, heme aquí. Ese heme habla, mis hermanos, de que no es una persona que divaga entre varios pensamientos. Es una persona que ha tenido un encuentro con sí mismo y que es consciente de en dónde se encuentra. Por eso él pudo decir, envíame a mí, porque yo sé frente al desafío que me encuentro. Heme aquí. La otra frase sería, aquí estoy. Aquí estoy. Otra frase que nosotros manejamos: estoy dispuesto para las que sean. Solamente diga y yo lo hago. Eso es lo que está diciendo Isaías. Y de esa preparación es que hablamos, hermano. Porque a veces Dios quiere darnos a nosotros la misión, Dios quiere ponernos a trabajar, pero ¿en dónde está el hermanito? ¿En dónde está la hermanita? Entretenida con una cosa, enredados con otras. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, afanada, turbada estás, con muchos quehaceres. A veces nos encontramos en esa situación. Ve, hay hermanitos que dicen, yo no le puedo servir al Señor por mi trabajo. No, es que no tengo tiempo. No, es que ahora no se dan las condiciones. El hermanito que tiene problemas graves con su matrimonio, está enfrascado en una crisis, mantiene peleándose con su esposa, peleándose con sus hijos. ¿Será que está listo para servirle a Dios? No, hermano. No, porque no tiene la paz, porque tiene la mente cautiva en otras cosas. Por eso hablamos de un líder preparado para la misión. Aleluya, que cuando llega el momento, él puede responder. Que Dios no tiene que esperarlo. Como dijeron aquellos hombres, ¿se acuerdan? ¿Por qué no esperas que yo entierre a mis padres?
¿por qué no esperas que yo me case? El Señor dijo, no. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Lo que el Señor decía es, usted tiene que estar dispuesto a dejar lo que sea para venir y servirme. No sacarle al llamamiento de Dios peros, no sacar excusas. De eso se habla un líder preparado para la misión. Aleluya. Y los discípulos son prueba de eso. Y dejando las redes, le siguieron. Y dejando el banco de los tributos públicos, le siguieron. Saulo de Tarso dejó todo, hermano. Lo que antes para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Por amor a Cristo. Aleluya. Así que el que quiere servir a Dios tiene que estar preparado. Señor, solo diga qué es lo que hay que hacer. Aquí estoy, envíeme a mí. El siguiente, Bernabé. Un líder de unidad y respeto a la autoridad.